Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía. ¿Me acompaña? Israel Peña. Somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos cursos y programas personalizados sobre el lenguaje corporal. Claro, el lenguaje no verbal. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos expresando realmente? Ese 55% de la comunicación equivale a lo no verbal. Claro. Entonces, es más muy de la mitad. Más de la mitad de la comunicación. Entonces, es muy importante, es muy interesante el poder realmente entender qué es lo que está comunicando a las personas, cómo nos estamos nosotros, pues, realmente plasmando ante los demás, qué es lo que podemos dar a interpretar. Y en muchas áreas de la vida, ¿no? Porque inclusive esto aplica para seguridad personal, ¿no? Si yo voy en la calle y veo microexpresiones de personas que en el contexto no son favorables, pues puedo revirar para evitar un atentado, ¿no? Exactamente. Si voy a una entrevista de trabajo, es bien importante saber cómo presentarme, cómo hablar, cómo estar seguro de sí esa mismo. seguridad, así es. Sí, exactamente. Y también trabajamos lo que viene siendo reportes fisionómicos. ¿Qué hacemos en estos reportes fisionómicos? Bueno, a través de alguna serie de fotografías y una muestra grafológica, vamos a determinar cuál es tu tipo de personalidad, cuáles son tus talentos natos y hacia dónde te podemos sugerir para ayudar a alcanzar tus metas, tus objetivos. Esto, por supuesto, se puede hacer a nivel familiar también, porque de esta manera podemos fomentar que haya una comunicación mucho más asertiva con global. cada miembro, exactamente, y en el trabajo, ¿no? Si de repente sientes que no te puedes llevar bien con alguna persona, bueno, pues vamos a identificar cómo se comunica esa persona, cuál es su toma de decisiones y cuál es la tuya, y de esta manera pues ya poder generar pues una comunicación abierta. Claro, partiendo de la premisa de que el ser humano es social, ¿no? Sociable por naturaleza. Exacto. Entonces, si hay un problema de comunicación, pues hay que resolverlo con más comunicación, ¿no? Hay maneras, exactamente, no con la falta de comunicación. Así es. Y bueno, como siempre, antes de comenzar, queremos enviar saludos a Mauricio Reynoso, también siempre por darnos mucho apoyo y muchas ideas también muy buenas, y en este programa también. Y también a Mauricio Sánchez también por estar siempre al pendiente. Reina Milla, y también felicidades a Regina Carrillo por su cumpleaños. Claro, su cumple. Acaba de ser, así es. Y bueno, ahora sí, este próximo 25 de mayo, apenas unos cuantos días, se va a celebrar el Día del Orgullo Geek, o más conocido como el Día del Orgullo Friki. Entonces vamos a analizar a directores pues para conmemorar este día de la talla nada más y nada menos de Stan Lee. También vamos a hablar de George Lucas. Los padres del friquismo, ¿no? Así, no, es nuevo término aquí, posiblemente sí. Y también, bueno, vamos a hablar de Zack Snyder y de Patty Jenkins. Y en nuestra sección Rostros en Acción vamos a hablar de la importancia que son de las manos al hablar. Ya hemos hablado de ello y todo, pero los ojos, la cabeza, pues ahora de las manos, ¿qué dicen los dedos? Sí. ¿Qué es lo que realmente estamos transmitiendo cuando estamos haciendo gestos con las manos? Porque pues siempre las utilizamos. Y bueno, comenzamos. Como lo mencionábamos, este 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki, también conocido como el Día del Orgullo Geek, ¿no? Con al paso del tiempo se ha querido entender que estas son personas que les gustan de videojuegos, cómics, películas, anime, pues entre otras cosas, ¿no? Son personas muy metidas. Sí, que muy metidas, muy clavadas en el tema de los cómics, ¿no? Según la RAE, la definición de friki tiene 3 aceptaciones, ¿no? Ser una persona extravagante, rara o excéntrica. Segundo, ser una persona pintoresca. Y tercera, es la persona que practica desmesuradamente y obsesivamente una afición.
Así es, pero bueno, pues de todas formas, este día tiene un origen que se monta desde el 2006, en donde un bloguero español de nombre Germán Martínez, pues él también es apodado como el señor Huevo, Señor Huevo. propuso que pudieran, bueno, festejar este día, y también viene coincidiendo con el lanzamiento de, en 1977, la película Guerra de las Galaxias. Entonces, pues Todo hay una se va. razón detrás Claro. de ello, ¿no? Freak. Y a partir de 2008, el Día del Orgullo Friki se oficializó en Estados Unidos, Ok. y desde el siguiente año 2009, pues ya había, hasta la fecha actual, pues hay muchos eventos donde hay programaciones, hay festivales, hay desfiles Geek y Pride. bueno, pues exactamente. Y El también esto orgullo se geek. replica en otros países como en Canadá, en Hungría, Rumania, Suecia, Israel. Entonces, pues es algo bastante Geek en festejado. todas partes. Pues es parte de una toma de decisiones también. Exactamente. Y Claro. bueno, pues para conmemorar lo Sí. que vamos a hacer, pues ahora sí, analizar a estos personajes que tanto han tenido Claro, que ¿no? ver en este tipo de Y eventos. que son tan recordados. interesantes. ¿Cómo Sí. disfrutamos hacer la investigación, la verdad? Sí, exactamente. Sí, está muy interesante. Y bueno, pues vamos a comenzar con Stan Lee. Empezamos con uno de los grandes. De ¿no? los grandes. Stanley Martin Lieber fue un hombre pues, detrás de lo que viene siendo los superhéroes, ¿no? Como lo vamos entendiendo. Es un escritor estadounidense que le dio a sus personajes pues esos poderes extraordinarios, pero con dolores de cabeza cotidianos. Esta Claro. viene siendo la cuestión interesante. O sea, si eran vulnerables. Claro, ¿no? sí, no era el superhéroe, no era Superman el que todo podía, ¿no? Sino Exactamente. tenían problemas cotidianos, ¿no? Había, levantarse, exacto. el desayuno, prepararlo, sacar la basura. Ajá, con Claro. las chicas, Ajá. etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto fue una fórmula que revolucionó, pues dentro de esta, de los cómics. De esta rama, ¿no? De esta rama. Y conocemos muy bien, pues, al increíble Hulk, Iron Man, también a Daredevil, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, pues son algunos de los personajes que él ideó y que, pues, han quedado impresos ahora sí que en casas de todo el Claro. mundo, en sus películas, y bueno, todo el mundo los conoce. Y todo el mundo bueno, ubica a este cineasta, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos a comenzar analizando sus rasgos, que es cómo es su toma de decisiones, qué nos dice realmente lo que ha sentido Stan Lee. Claro, pues imagínate el trabajo para idear todo este nuevo universo, ¿no? Estos nuevos cómics que él hacía, estos nuevos personajes, pues indudablemente es de capacidades intelectuales, ¿no? Vemos cómo la parte superior de la cabeza es la más desarrollada, pero también dota a esos personajes con su propia personalidad, y vemos que esta personalidad es una personalidad muy constante, y vemos estas líneas en la frente en forma de V, que ya habíamos dicho, ¿no? Que si son horizontales nos hablará de constancia, de fuerza vital, pero si están en V nos hablarán de ideales, de fe, Se de una apega a persona lo que cree en un principio y lo hace, ¿no? Entonces Así vemos es. cómo impregna de eso a los personajes, ¿no? Que tienen esos valores, ¿no? Que vemos también en esa misma parte de arriba, el pico de la viuda. Entonces, a Stan Lee le gusta la velocidad, la acción como concepto. Entonces, si bien él no tiene una moto, no sabemos si en su juventud tuvo algo rápido, veloz, pero pues también nuevamente lo plasma en los cómics, ¿no? Cómo crea estos personajes, ¿no? Con superpoderes, ¿no? Que vemos también ya bajando más en su rostro, en la zona emocional, pues gran capacidad de comunicación. Gran tendencia a la persuasión, al romanticismo, al coqueteo. Vemos estos labios en forma de corazón, con los pómulos. Sin embargo, estos labios delgados nos dirán que tiene poca capacidad de comunicación personal, ¿no? Esa no Entonces, comunica. posiblemente, pues ahí está lo bien que creó sus personajes, ¿no? En el ocultismo, porque vemos que también las gafas siempre las usa, ¿no? Entonces es como un superhéroe que no voy a decir de dónde vengo, mi origen, pero hago súper bien las cosas, Realmente, así es, sí, bastante interesante. Y bueno, pues él nació en 1922 de inmigrantes judíos trabajadores de Rumania. Ok. Pues viene de ahí. Y él consiguió un trabajo desde bastante joven en Timely Publications, en donde ya comenzó eventualmente dentro de este mundo, ¿no? Y lo que posteriormente se convertiría en Marvel Comics. Y bueno, esta compañía era propiedad de un familiar, y desde temprana edad fue asignado a la división de cómics, y incluso llegó a ser editor desde los 18 años. Entonces estaba pues ya donde quería estar desde muy jovencito, ¿no? Ok, pues Stan Lee está muy avergonzado por parte de lo que estaba escribiendo, ¿no? Y pues inclusive negó poner su nombre hasta los 40 años que estuvo trabajando ahí, ¿no? Porque realmente pues él no creaba, era una herramienta del sistema. Entonces decidió que era demasiado viejo para los cómics, pero bueno, pues ya sabes, estas
cuestiones que vas arriba, abajo, y su esposa sugiere que pues no tenía nada que perder y que debería escribir sus propios cómics, ¿no? Si estaba frustrado porque toda su vida le dijeron qué hacer con esta profesión y él tenía tanta capacidad, pues su esposa le sugiere que lo haga, ¿no? Pues es una cuestión, ¿no? Aparte del riesgo, ¿no? Que de plano sí se arriesgó y bueno, qué bueno. Ahí está, claro. Qué bueno. Y también que lo ayudó, que bueno, había salido un rival creador que lanzó pues un super equipo que venía integrado de Batman, Superman, Wonder Woman. O sea, tenía sus rivales gigantes. Había rivales, entonces pues él tenía que responder obviamente. Y ahí fue donde Stan Lee en 1961 creó a los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y obviamente es como lo que habíamos dicho, le daba a cada personaje problemas individuales, ¿no? Entonces, reales de humanos, ¿no? Esa fue la situación que los hacía más humanos, ¿no? No solamente. No el incansable, Exacto, así es. Así es, y bueno, pues algo que le dio un toque muy, muy específico, sabemos de él, y que venía siendo pues ya la edad de oro de los cómics, ¿no? Su imaginación, ahí obviamente, pues se reavivó, gracias a que hubiera tomado ese pequeño riesgo, y sus creaciones, pues de más de 50 años han sido tan vigentes que, bueno, recientemente todo el mundo ha visto en los últimos años alguna película de X-Men, de Spider-Man, de Iron Man, Black Panther, claro, los Vengadores. Ajá. Entonces, bueno, pues ahora sí que en Hollywood son de los número uno, ¿no? Y las películas, pues también, además de las películas, también escribió algunas novelas. Entonces, estaba ahí involucrado en más de una cosa. Pues en todo este ambiente geek, ¿no? Sí, estaba, y bueno, pues lo trabajó muy bien. Finalmente, pues él falleció en 2018 a causa de un paro cardiorrespiratorio y bueno, pues producido por una neumonía. Pero bueno, su legado pues está aquí con nosotros. Las leyendas viven para siempre, ¿no? Dicen. Los héroes duran un rato, las leyendas para siempre. Ay. Sí. Pues vamos a ver el rostro de Stan Lee, ¿no? Nuevamente, cómo toma las decisiones de una forma intelectual, ¿no? Entonces, así a través de toda su vida, pues se dio cuenta que podía y que tenía la capacidad, pero se arriesgó con fuerza vital, con estos ideales que tiene, con esa capacidad de análisis, con esa autoexigencia. Vemos ojo pequeño con párpado caído, entonces lo hacía y lo hacía muy bien. ¿Y qué comprueba con eso? Pues su firma, ¿no? Vemos una firma sobrealzada, que le gusta la comunicación, ligada, que lo hace muy bien, ascendente quiere decir que busca más allá, que tiene capacidad de proyección y pues cómo no va a tenerla si está produciendo algo que no existe, ¿no? Exacto. Una historia completo que no existe y que tiene que gustar. Un genio en este orgullo geek. Así es. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con George Lucas. Otro también, grande, ¿no? Otro muy grande. Acabamos de hacer un programa también pues del día de Star Wars. Sí. Así es que también pueden ver esos programas, esos análisis que hicimos. Y bueno, ningún otro cineasta del siglo XX ha tenido tanto impacto como George Lucas. Él pues tenía también una innovación en otra área que venía siendo pues como una nueva relación entre el entretenimiento y la tecnología, revolucionando realmente el arte de hacer películas. Claro, si ya es un arte, imagínate, de ahora lo técnico lo pule. Y no solamente esto, sino es un gran hombre de negocios que vamos a ver en este momento, pero antes vamos a analizar cuáles son las tomas de decisiones que él ha realizado y también cómo se ven reflejadas en el rostro. Claro. Entonces vemos que George Lucas tiene el área instintiva desarrollada, es decir, la parte de abajo de la cabeza, de la cara, ¿no? Entonces veremos que sus decisiones, en su mayoría, son decisiones basadas en la supervivencia, en lo material, en acaudalar, en lo real, ¿no? Acompañado de esa cuestión instintiva, vemos una cara cuadrada, ¿no? Entonces, súper operativa, súper administrada, ¿no? Muchísimo cabello, es decir, mucha fuerza vital, ¿no? Y pues las grabaciones que eran en el desierto, que requieren estas cuestiones, ¿no? Vemos que también comparte con Stan Lee este triangulito o pico de la viuda que nos habla de actividades de riesgo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver también con todos los negocios que hace, ¿no? Sí. Vemos las entradas que nos hablan de persuasión siempre y cuando haya zona emocional desarrollada. Entonces vemos que también era bueno para persuadir, ¿no? Oye, mira, vamos a hacer negocios, vamos a platicar, y como es ordenado, estructurado y administrado, pues te va a llegar con la oferta y va a llegar con otra oferta, con 3, y ¿cómo lo vamos a hacer? George Lucas, mira, tenemos el plan A, el plan B, el plan C, ¿no? Entonces vemos cómo todo esto se conjunta para ser una persona pues creativa, constante y que pasó a la historia, ¿no? Y pues sí, realmente todo lo que estás comentando se puede ver en la manera en la que se ha manejado él en la vida, ¿no? Él nació en Modesto, California, en 1944. Cuando él era adolescente quería ser piloto de carreras. Ajá, ahí está ese gusto ahí por la velocidad. Pero bueno, desgraciadamente tuvo un accidente bastante fuerte, en lo que, bueno, colapsó uno de sus pulmones, por lo tanto decidió que ese no iba a ser ya el camino. Mejor no, supo qué hacer
hacer. Y bueno, pues ahora sí que no importó, porque hacia donde él se fue, pues empezó con una prestigiosa escuela de cine, en donde, bueno, ahí ya comenzó a hacer fama y lo encuentra Francis Ford Coppola. Y ahí fue cuando él entró, trató de meterlo a Warner Brothers y ya ingresó entonces a hacer una película. Entonces ahí supo qué hacer. Si no claro, y vemos también la constancia, ¿no? Uh-huh. Su película American Graffiti marcó su paso definitivo de cineasta a emprendedor cuando estaba negociando con 20th Century Fox sobre su siguiente película, una ópera espacial llamada Star Wars. O sea, ya iba, ¿no? Lucas redujo su pago, ahí vemos cómo las capacidades administrativas, la capacidad de supervivencia, lo operativo, vemos vemos su cara cuadrada, ¿no? Cómo toma las decisiones administradas. Entonces, Lucas reduce su pago como director a cambio de algunas cositas que Fox consideraba poco valiosas, ¿no? Como la posesión de la mercancía del filme, millones que valen la parafernalia, ¿para qué quieres eso? Y los derechos de las secuelas. Vaya, entonces, vaya. bastante interesante, sí, ese instinto le funcionó muy bien porque sabemos que... El riesgo, el análisis, el impulso que tiene, la capacidad de socializar. Sí, exactamente. ¿Y cómo se vio esto? Bueno, con esa independencia económica y creativa que tanto soñaba para Star Wars. Con lo cual, pues sabemos que rompió con los récords en taquilla y le generó importantes ganancias. De ahí, él mismo pudo, pues, financiar la secuela. Claro. Y como había solicitado de ser el dueño de los derechos, pues entonces también él era dueño de las secuelas, ¿no? Claro. Entonces, bastante interesante, como dices, muy administrado, muy, pues, calculador en lo que estaba haciendo y arriesgado. Porque, sobre todo. Pues es decir, ok, yo le estoy apostando a todo lo que estoy haciendo y lo hizo. Claro, y con fuerza vital, ¿no? Porque necesitas gasolina para hacerlo. Para hacerlo, exactamente. Y algo también bastante interesante, no terminó con eso. Aumentó su fortuna en los años 80, va produciendo las películas también de Indiana Jones. Y abrió Lucas Entertainment. Todo lo que pudo empezar a desarrollar videojuegos. Entonces ya no solamente es en el cine, sino se va a los videojuegos. Finalmente, en los años 90, Lucas, regresa al cine con las películas de Star Wars. Pues sí, lo que está más importante, pues ¿no? Sí, y ganó nuevamente bastante dinero, no tanto la fama, pero agarró a nuevos seguidores, nuevas generaciones. Y en 2012 lo vendió a Walt Disney Company. Y finalmente, después de unos 30 años de carrera, también ha estado en algunos otros lugares en donde ha hecho muchos otros proyectos y ha transformado la manera en la que se hace el cine como lo vemos, ¿no? Pues sí, totalmente, ¿no? Sabemos que la fuerza sí está con él. Así es. Y bueno, vamos a analizar nuevamente sus rasgos. ¿Qué es lo que nos dice su rostro? Claro, su toma de decisiones. ¿Cómo es su toma de decisiones? Pues rápida, ¿no? También esto se conjuga con su firma. Vemos una firma lanzada, nuevamente lo que decíamos, muy rápida y ascendente. Eso nos hablará de visión a futuro, de planeación. Y pues claro que la tiene, pues por eso negoció tan joven todos estos tratos que le dieron futuro, ¿no? Y cómo se administró, ¿no? Sabiendo que si él podía fomentar la creación de más películas, pues él a su vez va a tener más ganancia, ¿no? Entonces vemos cómo lo hace, pues con estos ojos tan pequeños en ese universo de cara que nos lleva a pasión por el análisis, pasión por el detalle, autoexigencia. Y si estaba en el tema de la tecnología y desarrollando nueva tecnología, pues por eso Star Wars es lo que es, ¿no? O sea, no es que sea el orgullo friki, es que es una obra de arte, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues vamos viendo qué preguntas tienen ustedes acerca de estos directores, escríbanlas. En lo que nosotros, mientras tanto, vamos a un pequeño corte musical, ¿no se vayan? Sí.
Y regresamos después de este pequeño corte musical. Acabamos de escuchar la canción de The Avengers, el tema principal. En un cover de violín interpretado por Germán Dmitriev. Okay. Espero haberlo dicho bien. Bueno, si no, bueno, no. Si no, no. Sí, si no, definitivamente no fue así. Bueno, ahora vamos a continuar con este especial que tenemos para el Día del Orgullo Friki o el Día del Orgullo Geek. Y vamos a hablar de otro, cineasta muy, muy importante, de Zack Snyder. Zack Snyder es no solamente un director, sino también un productor y guionista estadounidense que pues acaba de estrenar en Netflix El Ejército de los Muertos, ¿no? Su regreso al mundo de los muertos vivientes. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, pues de hecho ya es en estos días. Sí, y ya. este nuevo filme le suma a su filmografía también el reciente estreno de La Liga de la Justicia. La de 4 horas. Una de 4 horas que todavía deja pues mucho de qué hablar, hay muchas opiniones encontradas, pero bueno, lo que vamos a ver también ahora, más bien analizar, es en su rostro cómo ha sido su toma de decisiones y qué es lo que refleja a través de la fisionomía aplicada. Pues vemos un rostro de Zack Snyder en forma triangular, es decir, que la parte de abajo es la más prolongada, ¿no? Entonces, nuevamente vemos decisiones basadas en la supervivencia, en el acaudalamiento, en lo tangible, en lo material, en la vida, en lo que existe, en lo físico, ¿no? ¿Qué vemos también? Pues nuevamente mucho cabello, ¿no? Entonces veremos mucha fuerza vital y esas líneas también que comparten en la frente, que están súper marcadas, que son horizontales, pues nos darán también muchísima constancia, ¿no? Vemos también que en esta parte superior, pues le gusta la velocidad, sigue teniendo este piquito, ¿no? Ese riesgo. Ese riesgo, y no solo ese piquito en el pico de la viuda, en el cabello, sino también en las orejas. Y eso nos dará muchísima creatividad, porque es una cuestión de tipo fáunica, ¿no? Del fauno. Entonces el fauno es kinésico, es creativo, se va a mover, va a crear. Vemos estos ojos acompañados con unas cejas en forma curva, en forma de arco, que nos dará una tendencia natural a proteger, siendo coherente con su arquetipo, ¿no? Con su tipo de personalidad, que es marcial. Entonces esta personalidad es como un soldado, es una persona directa, objetiva. Tiene mucha fuerza vital, ¿no? Su luz será esto, la protección, la cuestión negativa será la violencia, ¿no? Entonces, ojo, y la sobreprotección, ¿no? Entonces, la personalidad de Zack Snyder tendrá que tener bien definido, ¿no? Eso, ¿no? Sí, esa línea, ¿no? Esa puede pequeña ser bastante línea, delgada. Claro. Así es. Y bueno, él nació en 1966 en Green Bay, en Wisconsin. Su madre es pintora y fotógrafa, y bueno, su padre un ejecutivo que era bastante importante en el mundo de recursos humanos. Entonces vamos viendo que también de parte de la mamá, sí, pues, muy había dual, esa ¿no? influencia, Arte ¿no? y... Pero también puede administrar. Claro. Exactamente. Y bueno, él ya finalmente estudió en el Art Center College of Design de Pasadena, en California, antes de dedicarse a filmar anuncios publicitarios para importantes marcas tanto de cerveza, de coches y de teléfonos móviles, ¿no? También en sus inicios él comenzó con un documental de Michael Jordan y también grabó un video de Morrissey, entonces ¿Cuál empezó es? ahí, ¿Quién sabe cuál es? Trabajando bastante bien, ¿no? El debut de Zack Snyder como cineasta se produjo con El Amanecer de los Muertos, este remake zombie del que hablabas, ¿no? Gracias. Que pues es una película de George A. Romero, ¿no? De los años 70. Pero también él produce 300, que pues ahí es donde salta la fama. Realmente ya. Claro, sí. Y no solo eso, con esta ópera prima deliciosa que es The Watchmen, ¿no? Entonces Watchmen también fue una excelente obra fílmica y posteriormente llega Batman contra Superman y también la Liga de la Justicia. Así es. Y bueno, en 2017 volvió a hacer, estar con DC Comics, la Liga de la Justicia, exactamente. Pero tristemente, más o menos, a la mitad de la filmación, pues tuvo que abandonarlo porque se había suicidado una de sus hijas. Claro, ¿no? Entonces él no terminó el rodaje de esta película y bueno, muy lamentable porque apenas tenía, 20 años. Sí, a cualquier edad realmente. De sus hijas adoptadas. Así pero como es. tú dices, sea hija adoptada, tendrá los años importa, que sea. Es una tragedia. Es una tragedia, así es. Y ya, finalmente para 2018 trabajó solamente como productor en Aquaman y también en Wonder Woman, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que, pues por lo menos agarró ahora sí que la fuerza vital que él tiene, ¿no? De su propio arquetipo. Sí, y para pues volver a trabajar, ese guerrero, ¿no? Ese guerrero que él es el guerrero, entonces lo saca, lo activa y le sirve en su vida para evolucionar. Sí, no dejarse caer, ¿no? Así es. Y bueno, en este año pues estrenó, como lo hemos mencionado en HBO, su versión de la Liga de la Justicia y también
menciona que durante el rodaje, pues la verdad tuvo ciertos problemas con Warner Brothers, ¿no? Que había, pues, unos roces por ahí, Pues ¿no? sí. Entonces él estrenó El Ejército de los Muertos, como lo acabamos de mencionar, y actualmente también está haciendo su versión de El Manantial, una novena de Ayn Rand. Entonces, pues, se ha mantenido ocupado y ojalá Claro. pues esto le ayude a superar A esa pérdida, superar ¿no? la pérdida, ¿no? Y bueno, analicemos nuevamente su rostro ya con esta información Claro, adicional sobre su vida. pues lo que hablábamos, ¿no? Su arquetipo es marcial, ¿no? Este guerrero que tenderá a hacer las cosas todo con mucha fuerza, con mucha violencia, con mucha rapidez, con mucha fuerza vital, ¿no? Entonces, así él, a través tal vez de cosas físicas, ¿no? Porque es marcial, le gusta el contacto físico y sobre todo la actividad física, pues es como ha logrado salir de la depresión, ¿no? Sí. Activándose, vemos que estos ojos tienen patas de gallo, es decir, capacidades proyectivas. Entonces, en lugar de irse para abajo, donde veremos en otros personajes llanto reprimido, donde lo vimos en otros programas que se les arruga y se va para abajo el pliegue, eso quiere decir una frustración, vemos que él no, que activa su guerrero, avanza y vemos que en capacidades proyectivas, que indudablemente se ve la tristeza, ¿no? Sí. ¿En dónde se ve? Pues vemos la boca, cómo está de uno de los lados, de una de las comisuras caída hacia abajo, ¿no? Entonces es muy probable que ahí esté reflejada esa pérdida de su hija, ¿no? Sin embargo, si lo vemos en un futuro, yo estoy seguro que como él está trabajando y él se conoce muy bien y sabe cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, por eso está superando todo esto, yo espero que en unas fotos posteriores se elimine esa tristeza que tiene. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, ¿no? Entonces, no es negar lo que está sucediendo, es vivir el proceso y salir adelante, ¿no? Entonces, él es lo que está haciendo, ¿no? Lo está viviendo tristemente, se le nota la tristeza, claro. pero ya está produciendo Wonder Woman, ya está haciendo otras cosas. De la justicia, entonces, en unos meses o en unos años veremos cómo eso va a borrar, va a cambiarse, ¿no? Así es, y este tipo de análisis son los que hacemos nosotros con ustedes y en un momento dado necesitan saber pues en dónde poder caminar, hacia dónde dirigirse y también el conocer un poquito más acerca de ustedes mismos. Claro, ¿no? Que reforzar, ¿no? Es reforzar, así es. Y bueno, vamos a finalizar con un cineasta una directora. Más. Así es, pero mujer. Ahora, vamos a hablar de Patty Jenkins. Ella es escritora y directora también estadounidense, quien desde el 2017 pues ya se convirtió en la primer mujer en ponerse al frente de una película de superhéroes. Estamos hablando de Wonder Woman, ¿no? Y también ha sido la primera en cobrar, pues, $9 millones por dirigir y ha sido el estreno más taquillero de la historia, bueno, dentro de las 10 personas del año para la revista Time Magazine. Entonces, también vamos viendo que ya se está poniendo ella también al frente, ¿no? Y es ampliamente respetada por la manera en la que ella puede manejar que los personajes transmitan contenidos emocionales, ¿no? En sus películas. Entonces, le está dando también un toque personal. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que refleja también su toma de decisiones de Patty Jenkins, que es lo que nos dice su rostro. Claro, pues mira, qué bueno, como tú dices, vemos un rostro ovalado. Recordemos que las formas circulares nos hablan de gran capacidad de comunicación. Vemos en la zona emocional, es decir, en las mejillas, como esa capacidad es enorme. Muy vemos unos pómulos, sí. Unos pómulos enormes, y sobre todo esto que decías que impregna de su personalidad emocional las películas, ¿no? Entonces, vemos como sí está bien grande y bien desarrollada esta área emocional, pero con tendencia a comunicar. ¿Qué vemos también arriba? En la parte intelectual, pues mucha creatividad. Si bien está tapado con el cabello, bueno, nosotros vimos otras fotos donde es bastante amplia la frente y en forma redonda. Entonces eso nos hablará de constancia. El cabello lacio, fuerte y grueso nos hablará de fuerza vital, muchísima creatividad. Así es, y de su arquetipo natural, que es Venus, ¿no? Venus es el creador, ¿no? Entonces vemos cómo las cosas, y si tiene esa capacidad natural, pero que la demuestra a través de su comunicación, ¿no? Entonces es eficiente en su comunicación. Así es, y bueno, pues ella nació en 1971, es bastante jovencita, en un cuartel militar, entonces ya también su vida pues ha sido un tanto diferente, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, nació en George Air Force Base, que era perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ubicado en California. Y bueno, ella residió en más de 15 países, antes de cumplir siquiera 6 años, ¿no? Y en 4 estados, entonces, pues desde muy chiquita, ¿cuánto movimiento? Tuvo que aprender a comunicarse, ¿no? Adaptarse. Sí, claro.
Claro. esa necesité 15 países y bueno, pues... Y muy pequeñita, 6 años. Muy pequeñita. Y desgraciadamente el año siguiente, cuando tenía ella apenas 7 años, su padre falleció en un caza, ¿no? En un ajá, caza en una- F5. Así es, en un avión y bueno, pues desgraciadamente, pues ahí pues fue una pérdida muy grande. Ella de entonces se trasladó hacia Kansas con su madre y con su hermana y bueno, pues ahí ya comenzó otra vida, ¿no? Claro, sí, sí. Fue viendo la película de Superman, la del 78, pocos meses después de haber perdido a su padre, pues sí, macha, ¿no? Ella del Sí. 70, el padre de los 8, Sí. que quedó impactada en el cine, ¿no? Asistió al American Film Institute, donde se convirtió en animadora de las películas de español, perdón, admiradora, no animadora, admiradora de Pedro Almodóvar, donde realizó el cortometraje Velocity Rules. Un cruce entre una película de superhéroes y una ama de casa, pues con esta tendencia de Almodóvar, ¿no? Propensa a los accidentes, pues, chistosa, supongo. Entonces, pues ahí ya vamos viendo, ¿no? Hacia dónde se está dirigiendo, pero pues... Claro, y nuevamente creativa, está- ¿no? Exactamente, y superhéroes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vemos que su película Monster del 2003 fue protagonizada por Charlize Theron, que, bueno, resultó ganadora incluso la actriz Claro. del Oscar. Entonces, vamos viendo que se fue colocando, pues, muy jovencita. Ahí en el tema emocional, sobre todo, porque esta no es de superhéroes, es una vida real, ¿no? La historia de una vida real. Así es. De un personaje tortuoso, ¿no? Entonces, Sí. como tú dices, ya les está impregnando ese tema Mostrar las emocional, emociones. ajá, tanto Eso que es. ganó Charlize Theron el Oscar. En la Así interpretación, exactamente. Y bueno, para 2017, ya más reciente, estrenó la película de Wonder Woman, ¿no? La primera película de superhéroes con una mujer como la protagonista que tuviera este triunfo y en todo el mundo, ¿no? Cengiz también tuvo roces con Warner Brothers. Esos Ajá, Warner Brothers. esos muchachos. En el final de Wonder Woman, en donde ella tenía un final y ellos decidieron que no, que querían meterle mucho más animación y mucho más Pues cuestiones digitales y efectos y todo. Y bueno, pues al final fue muy criticado este final y dice ella, pues no fui yo, ¿no? Claro, y aparte Entonces, no es el final, es toda la obra, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues esta es una cuestión que pasó, pero pues si se ha podido adaptar en una u otra cosa, seguramente Claro. esto va a ser algo muy fácil para ella. Claro. Y bueno, analicemos nuevamente sus rasgos, que es lo que Claro. nos dice con la fisionomía aplicada. Pues como decíamos, ¿no? La zona instintiva es la más desarrollada, nuevamente, decisiones basadas en la supervivencia, pero ella las hace a través de la comunicación, ¿no? Se comunica con todo el potencial que tiene la cara ovalada, los pómulos redondos y abiertos. Vemos en los hoyuelos sexualidad, en los labios romanticismo, coquetería. Si bien igual en esta misma parte estas líneas que ya no son horizontales, son verticales, vemos cierta imposición, bueno, pues es que no todo tenía que ser de una forma, ¿no? Exacto. Tenemos que ver qué es el equilibrio. Entonces, ella comunica, pero de pronto también en cierta manera impone, ¿no? Entonces, Sí. puede ser que imponga a las personas para que fueran más eficientes, para que sean Se más trabaje, rápidas, pero lo va a hacer con una cuestión de persuasión, ¿no? No lo va a hacer violentamente, no lo va a hacer de una forma grosera. Pues ¿Por en qué? un Porque modo- estamos viendo su rostro, ¿no? Redondito, que nos va a decir, oye, ¿sabes qué? De esta forma no va, yo te voy a enseñar, ¿no? Así es como ella es su toma de decisiones. Sí, pues un mundo bastante complicado porque está más bien dominado de la industria, pues normalmente los cineastas, los directores, pues son hombres. Claro, hay muy pocas mujeres en Entonces tienen que general. persuadir y pues suena la manera correcta en lo que la está haciendo. Claro, y ¿Cómo no va a persuadir supo con hacerlo? violencia, entonces está Exactamente. persuadiendo con comunicación. Y su comunicación en su concepto son resultados, producir cosas maravillosas, ¿no? Así es, pues trabajando cuando uno está en el lado correcto, ¿no? Así Trabajando y evolucionando. Y bueno, muy bien, si ustedes están interesados en que este tipo de Sí. reportes se hagan con ustedes, o aunque sea con una muestra grafológica, porque desde ahí podemos determinar muchos patrones y también mejorar, porque todo esto es nuevamente para potenciar nuestros talentos, para pues avanzar en lo que en un momento no lo hayamos hecho por alguna razón. Entonces, bueno, mientras tanto pueden escribirnos sus comentarios y nuestra página que es www.verumdesarrollointegral.com.mx. Y bueno, mientras lo que analizan la información que tenemos, también vamos a otro pequeño corte musical. No se vayan.
Y regresamos después de este pequeño corte musical y es el momento de agradecer. Bueno, primero decir, la canción fue la de Wonder Woman, Amazons of the porque no te sientes una amazona. Sí, sí, pues escuchándolo, claro que sí. Y bueno, este fue un cover por Amy Hunan featuring Mark Fowler. Y ahora sí, es el momento de agradecer siempre a nuestros patrocinadores, sí, a Good Promo, que bueno, si necesitan cualquier cuestión de regalos personalizados, textiles, claro, uniformes, impresión. Gorras, cualquier sistema de impresión, sublimado, sobre papel, uniformes, ¿no? Y siempre con los mejores precios. Bueno, tecnología. Sí, y también todo lo para regresar seguros al trabajo, con claro, protección en contra del COVID, como pues cubrebocas, caretas, gel antibacterial. Cabinas. Así es. Y bueno, pues pueden hacerlo visitando goodpromo.com.mx. Y ahora sí, hemos llegado a la última sección de nuestro programa, los rostros en acción. Y recordemos que en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. En esta sección mostramos ejemplos de la importancia de comprender la fisionomía y el lenguaje corporal. Y como lo hemos mencionado al principio del programa, vamos a hablar de la importancia de las manos dentro del lenguaje no verbal. ¿Qué nos dicen las manos? Bueno, pero vamos a comenzar así que desde el inicio. Claro. La Real Academia Española de la Lengua dice que gesticular implica el movimiento del rostro, de las manos y otras partes del cuerpo, con las que expresamos pues diversos afectos y estados de ánimo, ¿no? Junto con la cara, las manos son de la parte del cuerpo que más comunica por el significado que le atañe, ¿no? Nuestras conversaciones. Con las manos mostramos también lo que vienen siendo las emociones, ¿no? Desde la alegría, la victoria. Claro, como ¿no? ¿No? También la agresión, pues ya sabemos cuáles, ¿no? Claro. Y también pues marcamos pues tamaños, indicamos direcciones, y bueno, hacemos todo tipo de movimientos con las manos que de alguna manera está bastante interesante, que enaltece con la voz, pero van con el ritmo de nuestra voz. Entonces, claro. Es muy interesante. ¿Qué significan las manos en la conversación? Según Alan y Barbara Pease, autores reconocidos, las manos han sido la herramienta más importante de la evolución humana, además de que existen más conexiones entre el cerebro y las manos que otras partes del cuerpo, conexiones nerviosas, ¿no? Por ello, las manos tienen una función básica en la comunicación. Y pues lo que decíamos, ¿no? Inclusive los dedos que tienen un significado. Cada uno. Ahora hablemos de la comprensión de los distintos movimientos que hacemos con las manos dentro del lenguaje no verbal. Porque una cosa es tenerlas y otra cosa es ya utilizarlas, aplicarlas, ¿no? Así es. Cuando alguien ofrece dos puntos de vista con las manos, normalmente el que más nos gusta lo reforzamos, ¿no? Con una mano dominante y la palma hacia arriba, enfatizando así la comunicación. No, pásele, licenciado. Por acá. Es por acá. Prefiero pero es porque hay comunicación. Entonces, recordemos que la comunicación natural del cuerpo parte, si es matemática, parte del centro hacia afuera. Entonces, mientras yo, como los animales, ¿no? Si yo muestro la pancita, si yo muestro los antebrazos, si yo me abro cuando abro las piernas, estoy expuesto. Eso quiere decir que me siento en confianza y que hay comunicación. Si todo lo contrario, me encorvo o muestro los puños o la parte externa, será una sensación de protección. Y precisamente, ahora sí reforzando esta idea, es que también cuando tenemos las palmas abiertas, es eso lo que significa, esa apertura, tanto sinceridad y honestidad. Mira, vemos a Obama cómo está, cómodo, está abriendo. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, cuando tenemos las puntas de los dedos unidos, o sea, cuando lo hacemos, por ejemplo, así, expresamos que hay cierta confianza, conocimiento de lo que estamos hablando, pero hay que tener cuidado que no se llegue a confundir con cierta arrogancia, ¿no? Entonces, el señor Burns, no hacerlo demasiado. Exactamente, y es donde lo vamos viendo, que está bastante bien interpretado, es un muy buen ejemplo. Y bueno, las manos en los bolsillos, también es una cuestión, que nos han preguntado bastante, ¿no? Esto es una falta de implicación en la conversación, ¿no? Pero también nos puede indicar que pues estamos ocultando algo porque no estamos mostrando. Claro, que es una herramienta de comunicación y la estamos ocultando. ¿Por qué? Pero si tenemos los pulgares de fuera, entonces ya significa que todo está bajo control, ¿no? Hasta te parece ya cambia, ¿no? Todo está bien cuando ya estamos mostrando los pulgares. Que esa es la magia de las microexpresiones, que no solo es un movimiento, ok, en este tema oculta las manos, pero libera los pulgares, y en este significado de los dedos, los pulgares somos nosotros. Entonces estoy cómodo cuando, en lugar de estoy ocultando. Entonces es la muestra, ¿no? Hay que ver todo el contexto, hay que analizar todas las señales. Pero por el contrario, si tenemos los pulgares adentro de los bolsillos y las demás, los otros dedos están afuera, pues ya tiene una connotación sexual, porque estamos de alguna manera pues apuntando hacia la zona genital. Entonces tiene mucho, es por eso les comentamos que es muy importante las manos al hablar, ¿no? Totalmente, ¿no?
Cruzar las manos en la región pélvica es una postura inocente, pero no debe prolongarse, ¿no? Claro, así como colegiala, ¿no? Llevar la misma posición a la espalda y sujetar una mano con la otra, una mano con la otra por la espalda, así como, sujetando una mano, que no sí, se puede ver ahorita. Así como está en la foto. Sí, exacto. Sí. Muestra un intento de controlarse y lo vemos porque se está agarrando, ¿no? Es como, tranquila, Chabela, tranquila, Chabela. Más o menos así, eso es lo que pasa en la mente. Claro, ¿sí? Y pues puede expresar frustración o trata de disimular nerviosismo, ¿no? Tranquila, Chabela. Recordemos que al cruzar los brazos inconscientemente, lo que hablábamos, nos protegemos nuestros órganos vitales, la pancita, denotando estar a la defensiva, ¿no? Entonces, naturalmente, si cruzamos va a estar a la defensiva. El tema es si cruzo sin manos o cruzo con dedos, ¿no? O completamente atrás de la espalda. O completamente, entonces ya estoy ocultando, ahí vemos, ¿no? El apoyar la cabeza sobre las manos cuando se ocupa la palma entera demuestra aburrimiento, ¿no? Sin embargo, si llevamos la mano a la nuca, demuestra un contexto de fracaso o indecisión, ¿no? Es que siento. Ya no es tan agradable. Claro, y aparte, cuando hacemos esta microexpresión, estos movimientos adaptadores, porque hay micropicor, vemos cómo mostramos el codo y recordemos, es parte externa, entonces voy a defenderme. Quítate, ¿Cómo te en los conciertos? ¿No? O te ofendo, ¿sí? Ya no me digas eso, me estoy ofendiendo, voy a revirar, voy a atacar, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora también hablando de la cara y con las manos, ¿no? Al tocarse la cara indica cierta duda, inseguridad, ¿no? Falta de ese conocimiento. Y también tapando, puede ser, ¿no? Exactamente, ansiedad, ¿no? Como que, porque, como en la foto, ¿no? Que estamos viendo, está tapando. Hay algo que, pues, también puede ser que estoy ocultando, o la impactó, ¿no? vio algo impactante y dice, ¡pum! Y no puede hablar. Ajá. Entonces, por eso es importante comprender, y ahorita los estamos dando, pues, la información muy general. Claro. La información detallada la pueden ver en nuestros cursos. Sí, y se los claro, si la información la toman con nosotros. Sí, todo viene muy, muy completa. Y bueno, también, como lo hemos mencionado en otros programas y a través de nuestro curso, en microexpresiones y lenguaje no verbal, el saludo, ¿no? Que es lo muy, muy importante. Claro, lo básico, la carta de presentación. Ajá. Es importante saber la mano correcta y la manera correcta de dar la mano para evitar cualquier malentendido, ¿no? Y también esto se comenzó desde un inicio, pues de alguna manera con mostrar que no traigo armas. Claro. Entonces es como un símbolo de paz. Un tratado de paz, ¿no? A ver, ya llegué, estoy desarmado, vamos a negociar, vamos a comunicarnos, ¿no? Tan importante que es. Lo recomendable es esperar a que sea la persona de mayor autoridad quien extienda primeramente la mano, ¿no? Aunque si el entorno no es excesivamente riguroso, pues puedes adelantarte, ¿no? Bienvenido, yo soy tal, ¿no? No es tan formal, así es. Debes mirar de frente a la persona, al interlocutor, y extender una sonrisa a la vez que te aproximas y alargas la mano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de confianza. De paz. Entonces, de paz. Entonces, ¿dónde se ve la paz? En la felicidad, en que soy empático con el otro. Entonces lo saludo con la mano para decirle que estoy desarmado y le sonrío diciéndole que todo va a estar bien, que soy su compa. Confianza. ¿No? El saludo debe durar entre 3 y 5 segundos, no 30 segundos como cuando Trump trae al presidente de Francia por todo Campos Elíseos jalando, ¿no? Sí. Y recuerda, está muy chistoso, búsquenlo. Sí, bueno. Y recuerda que extenderlo se considera también ahí está, ¿no? Una expresión de dominación. Deberás guardar una distancia mínimo de 45 a 60 centímetros, porque también hay áreas. ¿Cuándo se puede saludar, no en época de COVID? Así es. Y así ya no puedes invadir al interlocutor, no se siente agredido de, hola, ¿cómo estás? No, espérate, dame mi zona vital, dame mi espacio vital. Que también es lo que hacía Trump, ¿no? Los agarraba y los jalaba. Claro, y los jala, ¿no? Y como es grandote, marcial, grandote, pues los intimida. Sí, bueno, lo que sabemos. Lo que sabemos que le gusta hacer. Y también por el contrario, ¿no? Ese saludo apenas sin apretar la mano. Así todo flojo, de cola de pescado. Así que no lo hagan. ¿Por qué? Porque en la comunicación, pues impide, ¿no? Porque ni siquiera ese contacto. Ya no hay compromiso. Entonces, a ver, te estoy saludando, aprieta la mano. Buenas tardes. No. Vengo por el puesto de director general de Coca-Cola. No se va a hacer eso. Así pues no, te doy un camión para que manejes. Pero... ellos necesitan mucha energía, sí, ¿no? Otra cosa. Sí, y pues precisamente puede indicar que hay cierta falta de energía, falta de vitalidad, fortaleza, ¿no? Ahora también puede decir que es una persona de carácter débil o que es pasivo, ¿no? Y bueno, también por último, alguien que te saluda mientras te encuentras sentado, pues lo recomendable es ponerte de pie, ¿no? Porque como tú lo comentas, es esa empatía, entonces... Sí, nunca estar sentado al saludar, ¿no? Ponerse de pie y saludar. Así es.
y que bueno, entra con las normas que tenemos pues culturalmente hablando, ¿no? Eso es también es un punto muy importante, y el contexto, como lo hemos dicho, toda la todo vida. se analiza. Así es. Entonces, bueno, pues con esto Sí. creo que podemos ejemplificar un poquito la importancia de conocer el lenguaje no verbal, qué es lo que significa, las microexpresiones en un individuo, ¿no? Para de así pues podernos comunicar de una manera asertiva y comprender lo que los demás nos están diciendo. Si gustan saber un poquito más acerca de ello, bueno, pues pueden comunicarse con nosotros a verumdesarrollointegral.com.mx, que es nuestra página, o enviar un correo a contacto@verumdesarrollointegral.com.mx. Aquí donde les podemos mandar información acerca de nuestros cursos en lenguaje corporal, seguridad personal, como lo mencionaste al principio del programa, y también conocer un poquito más acerca de uno mismo, ya sea con las personalidades de los demás o a través de nuestros reportes fisiológicos, grafológicos, ¿sí? Bueno, les vamos a poder dar tips acerca de su personalidad, cómo poder potenciar sus talentos, y también pues para que sigamos mejorar su CV, con CV Plus, que lo que hacemos es prepararlos para una entrevista de trabajo, ¿no? Capacitarlo, así es, con microexpresiones y todo. Entonces, un análisis hay una gama de productos que pueden interesarles. Que te pueden ayudar en cualquier área de tu vida, ya sea en la cuestión profesional, pero también en casita, ¿no? En la cuestión personal. Cómo comunicarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, y bueno, obviamente, como lo mencionamos también, en el trabajo. Entonces, muy bien, esperemos que les haya gustado mucho, que pasen un muy, muy, muy feliz día, y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Nosotros somos Verum. Bye. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.